Justo Sotelo es doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y tiene un máster en Estudios Literarios. Todo este conocimiento literario se ha juntado en su última novela, que es Las mentiras inexactas. Justo Sotelo, bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias. Buenos días. Las mentiras inexactas es una novela que cuenta una historia de amor o una novela de reflexión literaria, que no sé muy bien con qué quedarme. Pues yo creo que son las dos cosas. O sea, yo creo que es una obra de metaficción. Y por lo tanto habla de lo que ya se ha escrito, ¿no? Por eso aparecen pues muchos autores, como me decías hace un momento, Borges o Cortázar, Murakami, que es un autor que está muy de moda, y que es sobre el que he hecho la tesis, por cierto. Pero aparte del género gigante de hablar de sí mismo, esto puede llevar a un callejón sin salida, con lo cual al final asfixia al lector. Entonces yo creo que lo he intentado resolver a través de una historia de amor. Una historia de amor entre un hombre y una mujer, ahora te lo contaré si quieres, sí, porque es un poco especial, pero también entre el padre y el hijo. Digamos que recorre toda esa línea conductora del padre que no está y luego el hijo que tampoco está y que al final se juntan. Pues yo creo que es una forma también de llevar a la realidad algo que si no que sería muy metaliterario. Sí, además me gusta mucho el hecho de que cada situación parece que está sacada, incluso en algunas ocasiones lo dice, que podría ser alguien el que escribiese, ¿no? nuestros momentos en la vida. Pero vamos a dejar un poco de lado el aspecto literario de la novela, luego iremos a él, porque antes quiero comentar algo que me ha parecido muy curioso, que es que usted aparece en su novela. Uh-huh. ¿Es una costumbre? ¿Es algo significativo? No. Lo que pasa es que puestos a escribir un libro de metaficción del estilo de Humberto Eco o este tipo de gente, ¿no? Uh-huh. Yo creo que me tenía que arrojar a la piscina del todo. Y entonces utilizo una técnica que me vas a permitir la expresión, que se llama metalepsis, que es que aparece el propio autor en su obra, ¿no? Aunque esto ya está muy estudiado en los 80 y 90, incluso a veces el autor muere, o sea que el autor se mata a sí mismo, creo que era interesante que apareciera un Justo Sotelo, que no soy yo, porque yo simplemente soy el autor, bueno, o tampoco soy el autor, ahora soy una persona que está hablando contigo, que se supone que me has traído aquí para hablar de un libro que se ve ahí, que está escrito por un tal Justo Sotelo, que no soy yo, pero que a su vez aparece como personaje en el libro y tampoco es él. Entonces, yo me quería distanciar en el sentido de que aquí cuento una historia, no sé si es el instante de contarlo, donde justamente se hizo una expedición a Samarcanda hace 4 años, una expedición que estaba comandada por Antonio Carmona, justamente, Carmen Oncina y otro tipo de gente, y en la cual yo también estaba. Y me parecía que era más interesante dejarlos a ellos como personajes reales y meterme yo con, bueno, no yo, sino a un Justo Sotelo con su nombre y apellido. Y sí, que formara parte de la expedición. Claro, le iba a comentar que no es el único personaje real que aparece en la novela. No, la idea es que, bueno, no sé si luego quieres que comentemos un poco de qué va la historia, sí, la trama, pero bueno, en cualquier caso es una librería del centro de Madrid donde sucede todo, y esa librería yo he intentado que entraran todo tipo de seres de ficción y reales. Casi como en la peli de Casablanca, sí, donde todo el mundo va al café de Rick, pues yo qué sé, a contarse sus historias. Pues aquí todo el mundo va a este sitio a hablar de libros, pero también a hablar de amor, de soledad, de las cosas que les ocurren, ¿no? Bueno, y en ese sentido me pareció interesante que apareciera ese Justo que no es real, pero que también aparecieran, por ejemplo, la vida de Borges, ya que la línea conductora de Borges está en todo el libro. Que apareciera, por ejemplo, también la vida de Saramago o la de Alberti, o que en algún momento también en un café de Moncloa, que es donde vive el personaje principal, pues apareciera José Luis San Pedro, que es un personaje que además es interesante porque es economista como yo. Es una cosa que no has comentado sí, en el es principio, cierto. que también soy que además economista. Es un poco contradictorio todo literatura, estudios en literatura y de repente economía. No, al revés. Yo soy economista desde siempre y soy profesor de economía en varias universidades de Estado. Y lo que pasa es que me di cuenta en un momento de mi vida que se me quedaba corto. Bueno, aparte que escribía novelas desde los 20 años, ¿no? Y por eso tuve la necesidad de estudiar teoría literaria, luego de sacarme el doctorado y seguir escribiendo. Y esta novela, por cierto, es casi un trasunto, una fantasmagoría, si me permites también la expresión, de la propia tesis. La tesis,
y si, bueno, y si también me lo vuelves a permitir, se llama La semántica ficcional de los mundos posibles en la novela de Haruki Murakami, este autor de Tokyo Blues, que está tan Sí, además luego ahora. también pensaba hablar de ello. Si bueno, quieres hablamos vale. después. Pues después. Y porque la verdad que, bueno, Haruki Murakami he leído varias novelas suyas y es un personaje bastante curioso. Sí. Y quería profundizar en ello. Pero Vale, bueno, vale, sí, vamos sí. a seguir un poco con las mentiras inexactas, porque es un relato en el que usted aporta muchísimos detalles. En el que tú, lo siento, aportas muchísimos detalles, y es curioso cómo consigues que en una zona que, como es Madrid Centro, que parece llena de gente muy poco humanizada, por así decirlo, consigues que el lector casi intime con ella. ¿Era la intención? Bueno, también es verdad que a lo largo de los libros que he escrito, al final uno acaba hablando de lo que realmente sabe y de lo que realmente lee. En ese sentido, con este quinto libro ya me he estado dando cuenta que al final siempre acabo hablando de Madrid, como la canción. Pero es que un poco siguiendo lo que muchos escritores han hecho, no sé, Onetti con ¿cómo es? Santa María, me parece, Faulkner con Jonathan Fagua o algo así. Bueno, en fin, que todo el mundo crea un mundo mítico más o menos, ¿no? Incluso sí. Proust con Balbec y demás, ¿no? Y al final creo que siempre salen en mis libros Madrid y un periódico que se llama justamente El Nuevo Madrid. Al final es una especie como de hilo conductor donde yo mismo me meto, ese justo sotelo del que hablábamos antes, pero que no sé yo, vamos, que se mete incluso para no extraviarse, ¿no? E incluso acabo hablando de lo que realmente uno sé. O sea, yo creo que los escritores no deberían escribir de las cosas que desconocen. Que no saben. Y al final, pues como me he pasado muchos años de mi vida en una boardilla del centro de Madrid, casi más o menos en la zona en que pasa este libro, he hecho muchas tertulias en un sitio justamente donde vamos a presentar el libro, las Cuevas de Sésamo. Está justo en la calle Príncipe. Entre las personas reales, los fantasmas, lo que escribes, al final eso se acaba convirtiendo en tu mundo. ¿Y para qué voy a hablar de Nueva York si lo conozco muy poco? Claro, mejor Madrid. Claro. Y bueno, quería pasar ahora a hablar de la protagonista, de Nora, porque es una historia de amor que se desarrolla en Madrid, como hemos dicho, y no envuelve a los personajes habituales, porque aunque se trata de una historia de amor, Sergio es un librero jovencito y Nora, sin embargo, le saca 30 años, y aunque esto chirría un poco al principio, al final cuando conoces a Nora, ves su carácter, su forma de ser, acabas aprobando esta historia. Yeah. ¿Quién mejor me puede hablar de Nora que tú? Bueno, la verdad es que son muchas cosas que se agolpan en ese nombre, pero por ir a lo más sencillo, la idea que yo tenía en la cabeza desde siempre, y por eso te he citado a viudas de escritores célebres a los que ellos les llevaban, con una gran diferencia de edad. Entonces juego, es otro de los juegos de la metaficción del libro, con esos escritores muy mayores de los cuales se sentían atraídos ciertas mujeres, porque como te digo también sale San Pedro y Olga Lucas, que es una persona a la que le debe llevar como 30 o 40 años, ¿no? Entonces la idea mía era justo la contraria, porque más o menos está bien visto, o está más o menos admitido, ese hombre maduro del que se enamora la típica alumna. Con una jovencita, sí. Exactamente, por el estilo, y eso está muy bien, y vamos, que hagan lo que quieran. Pero me parecía también interesante planteármelo al revés. Al revés. Es decir, hasta qué punto una persona... bueno, voy a hacer un inciso. Al principio, uno de los primeros borradores del libro, había una diferencia de edad mucho mayor. Ella tenía 60 y tantos años, ella, y él los mismos, 20 y tantos. Aunque yo mismo me di cuenta que tampoco a lo mejor habría que estirar demasiado esta anécdota, claro. Y aún así choca cuando... Hombre, ella tiene 50 y él tiene 20 y tantos. He de reconocer que cuando empecé a leer el libro y vi le separaban 30 años y todo el rato se hablaba del joven librero, yo decía, pero como joven, si le saca 30 años, o sea, si se llevan 30 años, él debe ser mayor. Bueno, claro, joven siempre para ella. No, pero incluso a veces le llama el crío o algo así, aparece la... Sí, pero yo siempre lo enfocaba desde el punto de vista que él era mayor, hasta que de repente, por cómo iba todo, dije, no, que la mayor es ella. Ya. Bueno, pues entonces a mí me pareció interesante hacerme esa interrogación, además se la he hecho a mis amigos y a mucha gente. ¿Hasta qué punto una señora mayor se puede enamorar de un joven? Y sobre todo, que es lo más interesante para mí, si el joven también lo puede hacer de la señora mayor, ¿no? Entonces, hay un hilo conductor en el libro, y es si al final acabaran o no enamorándose, bueno, y en la cama. No lo voy a desvelar aquí para que la gente se lo lea. Pero bueno, en cualquier caso, eso es un poco la idea, esa es la historia de amor.
Lo que pasa es que luego juego con las resonancias de Nora. Hay una Nora en el mundo literario que es muy interesante, que es la Nora Lange, que es de El gran amor de Borges. Sí. Bueno, también aparece en el libro, ya que ella es profesora de la Complutense, es una experta en estos temas. Entonces ahí juego yo también un poco con esto, ¿no? Entonces aparecen los grandes amores de Borges. Pero el gran amor fue Nora Lange, que fue la musa de los poetas surrealistas de los años 30 en Argentina, en Buenos Aires. Pero esta mujer se enamoró de otro escritor también de la época, que se llamaba Oliverio Girondo, que era pues una fuerza de la seducción. Bueno, era un poco el hombre del que se enamoraban todas. Y Borges, que era un tipo tímido, bueno, es el gran escritor quizás en castellano, o sea que he dicho eso, pero como ser humano quizás pues no tenía el interés para una mujer de su edad en aquella época, ¿no? Entonces eso nunca se lo perdonó, ni siquiera a ellos, ni siquiera a sí mismo. Y por eso, al cabo de 20 años, escribió un cuento que también sirve de línea conductora, o de línea, sí, de argumento un poco en el libro, que es el famoso Aleph. En esa Aleph aparece una chica que se llama Beatriz Viterbo, y esta Beatriz Viterbo es Nora. Lo que ocurre es que es difícil competir con un hombre que escribió algo así como que, vamos, digo, Oliverio Girondo, que él solo podía hacer el amor con una mujer que supiera volar. Claro, si esto tú vas diciendo estas cosas por ahí, pues lógicamente Borges era otra cosa, ¿no? Entonces juego con el Nora Lange, Nora con H y Nora, vamos, en España, sí. Pero a su vez juego con otra Nora, que es una muy conocida, que es la de Ibsen, de Casa de Muñecas. Porque también esta mujer sufre maltrato por parte del marido, y también se va contando a lo largo del libro. Sí. Entonces, como te digo, para que una obra de metaficción tuviese una base sólida y tratara al lector con respeto, lo que he intentado ha sido, bueno, quizás hablar de aspectos muy metaliterarios, profundos y demás, pero siempre desde la realidad, es decir, desde lo que piensan los personajes, ¿no? Del amor que pueden sentir. Por eso todos van al Café de Ric, en este caso a este sitio de la Plaza Santana, que pueden ser las cuevas de Sésamo igual. Perfectamente. Pues a hablar, a beber, bueno, en fin. No sé si te he contestado lo que significaba Nora. Sí, yo además quiero preguntarte una cosa ya por curiosidad. ¿Todas estas conexiones las ibas pensando a medida que escribías el libro o ya las tenías pensadas? ¿Qué pregunta? Es que así eso dicho... nota. Esas son de las cosas que pregunto yo a mis alumnos. Caramba. Yo creo que lo que siempre tengo en la cabeza es el título. Las mentiras inexactas, por cierto, es una expresión de Pessoa que aparece también hacia el final del libro, ¿no? Y siempre tengo un poco la historia. Lo que ocurre es que, lógicamente, yo soy de los que piensa que un libro se basa en todas tus lecturas. También en la vida. Esta es una discusión, bueno, pues incluso de cuando yo tenía tu edad, claro. Vamos, imagínate que ya discutí estas cosas, ¿no? Y siempre hay alguien que dice que no, que lo mejor es estar en la biblioteca, leer. Eso sería Borges. Y hay otro que dice que hay que leer, pero hay que estar en la calle también. Eso sería, por ejemplo, el otro, Girondo. Yo soy de los que piensan que hay que hacer las dos cosas. Y te tienes que ir a Samarcanda, como hace el personaje este, que se van en la avioneta, o te tienes que ir a la India, que es lo próximo que voy a escribir, o te tienes que ir a no sé dónde. O sea, tienes que vivir, tienes que conocer, tienes que estar en la realidad. Pero a su vez hay que leer. Entonces, si uno intenta, digamos, ir amueblando su mundo con libros, al final te acaban saliendo solos, ¿no? Esta Nora, como te digo, no está puesto así vamos, porque sí, sino que lógicamente tiene un sentido, ¿no? Yo creo que se van juntando 3 o 4 ideas conductoras en la cabeza y al cabo del tiempo se van formando una uniendo. pelota. Sí. Pues enhorabuena, porque ya Gracias. La verdad que o sea, sí que motiva a leer acerca de los personajes que hablas o las situaciones que recreas, porque dices, oye, si esto ha pasado en otro libro, me lo tengo que leer. Está muy bien eso que Bueno, dices. y uno de los autores, además, que le has mencionado ya varias veces en la entrevista, es Borges. ¿Qué relación tienes tú con este autor y con su obra? Porque debe ser muy profundo. Bueno, no sé, Borges, yo, como te he comentado hace un rato, creo que es el mejor escritor en lengua castellana. O sea, el hecho de que el hombre no pudiera enamorar a las chicas no significa que... O vamos, no es que no las pudiera enamorar, cuidado, que se casó 2 veces y con María Kodama, que aparece al final del libro justamente, pues bueno, tuvo ahí una relación muy, muy afectuosa, ¿no? Yo creo que... ¿Qué me has preguntado?
¿Qué relación, o sea, qué relación tiene con la obra de Borges, con Borges? ¿Qué es lo que le inspira a Borges? Una cosa que me ocurre, fíjate, que me ocurre cuando estoy dando clase, digo por si lo quieres dejar en la entrevista, y también cuando estoy hablando con gente y tal, es que un criterio que yo utilizo mucho y que aparece en el libro también, y creo que se observa en todos mis libros, es el criterio de asociación de ideas. Con lo cual salto de una cosa a otra y porque se conectan en tu cabeza. Perdiendo, claro, lógicamente. Bueno, pues eso es lo que ocurre aquí y es un poco lo que le ocurre a Borges también. Yo creo que al ser el escritor más atrayente, digamos, formalmente, pues lógicamente me lo he leído. Y bueno, y como anécdota te puedo contar que hace unos años, cuando estudié esta carrera última, una de las asignaturas era la Biblia, y me parece que estaba perfectamente conectado estudiar la Biblia con el Aleph y y muchos estudios que él hace, ¿no? Que hace Borges. Con lo cual, al final, en este libro hay un cuento que le cuenta a un chico de Irán, que es casi una de las células iniciales del propio libro, porque eso es un cuento mío, a su vez, que yo escribí sobre el Aleph, basándose en la historia de amor de Borges con esta chica que no le quiso. O sea, que al final se juntan, digamos, cosas en el autor ese, que no soy yo, ¿no? Y al final salen. Y lo importante... Esto es lo que yo le recomiendo a la gente que me pregunta de cómo empezar a escribir esas cosas. Durante muchos años, llevo 20 años haciendo una tertulia, pues más o menos similar a la del libro, pues en varios cafés, ¿no? Y yo siempre doy el mismo consejo, que es que que es un poco lo que te decía al principio, vivir y sobre todo después corregir y después casi actuar como en el cine. Es decir, como que esto es una labor casi de... ¿Cómo se llama en el cine? Cuando se meten en el laboratorio... Se me ha ido a la cabeza. ¿De postproducción? Sí, bueno, y de juntar escenas, cambiar, quitar, etcétera. Sí, postproducción, ¿no? De edición, Pues esto es un poco lo mismo, es decir, tú, para que te hagas una idea, este libro al final tiene 230 páginas, pero hace un año tenía 400 y pico. Es decir, que creo que es muy importante cortar, situar, cambiar las escenas, ¿no? Y en eso creo que el libro es muy borgiano, porque es lo que hacía él. Y otro de los grandes autores que supongo que es, vamos, ya que lo ha dicho, ha escrito la tesis sobre él, que debe haber influido muchísimo en ti, es Haruki Murakami. Claro. Además, en el libro lo nombra y yo he visto ciertas similitudes en la conexión entre los personajes, en las historias paralelas, pero hábleme un poco de él, ¿cómo le ha influido? ¿Qué es lo que más le ha influido? Bueno, pues a Murakami yo es que le adoro. Y además no soy único porque creo que le adoran millones de personas en el mundo, ¿no? Sobre todo Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, que es una cosa increíble, o por ejemplo también la de Kafka en la orilla, o Tokyo Blues, que además han hecho una peli hace poco, ¿no? Entonces, lo que me di cuenta es que en lo que yo intentaba estudiar en la universidad, en estas últimas cosas que he hecho, tenía que ir un poco más allá. O sea, dejarme un poco ya de lo más tradicional e ir a los escritores que yo creo que son actuales, que pueden ser comerciales, que son interesantes y que abren mundos nuevos. Y por eso me parecía que este libro tenía mucho sentido si lo enfocaba desde los mundos paralelos, desde la realidad y la ficción, desde la mujer de 50 y el chico de 20, desde los escritores que incluso han muerto con 90 y sus mujeres de 50 o 60, ¿no? Es decir, como que la vida en el fondo son mundos que se van juntando, incluso el padre y el hijo. Sí. El padre y el hijo están completamente separados durante todo el libro y al final es la propia literatura oral la que les une. Exactamente, ¿no? Uno contando su viaje pues eso, a Irán y a todas estas zonas, ¿no? A Samarcanda, y el otro contando pues cómo se ha ido a La Habana y cómo le han matado pero no le han matado, etcétera. Bueno, o sea que al final creo que son mundos, o sea, en el fondo todos estamos en diversos mundos y llega un momento en que nos juntamos por el azar. No por el destino, creo yo, sino por el azar, ¿no? Estamos en tú estás aquí ahora haciéndome la entrevista, mañana estarás en otra parte. Yo me encuentro continuamente, al haber sido profe durante más de 20 años, me encuentro gente en todas partes, en todos sitios. Y al final es como si viviéramos cada cual en nuestro mundo, en nuestro surco,
paralelo más o menos, pero que luego se hacen perpendiculares es una reflexión bastante profunda. Caramba. Sí, pero más que nada por el azar, por el hecho de que dices, a esta persona la he conocido porque tenía que conocerla, o ha sido fruto de la casualidad, o... Hombre, yo creo que se puede vencer al destino, se puede luchar contra el destino, pero de verdad que yo creo en el azar. Y no me pongo muy en plan budista por haber estado en la India, no, sino que es que yo creo que las cosas ocurren porque tienen que ocurrir. Y si no, hombre, a veces hay que forzarlas un poco, ¿no? O sea, lo que está claro también, que es otra cosa que yo digo también a los jóvenes escritores con los que, amigos míos con los que hablo y tal, es que un libro no se escribe solo. Un libro es fruto del esfuerzo, del trabajo, de la lectura, como te decía antes. O sea, que en ese sentido no es fruto del azar. Claro. Pero un poco la vida sí. Y yo creo que Murakami es el escritor moderno actual que mejor ha sabido hablar de esto, ¿no? Y que mejor ha sabido hablar de una cosa que también yo le intento desarrollar en la tesis, que es la aplicación al mundo, o a la crisis económica en la que estamos ahora. No voy a hablar de economía, pero es que es una crisis económica que también a veces es una crisis espiritual. Yo creo que nunca como ahora, no solamente en España, en Madrid, en este barrio, en el mundo, hay más gente sola. Y yo creo que Murakami es uno de los grandes escritores justamente de la soledad. Pero es que esa soledad está en Dublín, en la India, en Estados Unidos, en España. Y al final, por lo que yo observo cuando me encuentro gente, incluso en el metro, yo he ido, mientras hacía la tesis, si veía a alguien leyendo a este autor en el metro, me acercaba a ellos y empezábamos a hablar, ¿no? Creo que al final es una literatura de la crisis espiritual. Y por eso creo que ha conectado. Bueno, esto nos daría para otra entrevista mucho más larga, pero en fin, yo te quería comentar esto sobre este autor. Bueno, la verdad, o sea, me da rabia tener que acortar la entrevista por el tiempo, pero bueno, yo quería finalizar con la tesis que está escribiendo Nora sobre, bueno, el ensayo que está escribiendo Nora sobre el futuro de la novela, y quería saber qué opinión le merece a usted esto. Pues esta es un poco otro de los hilos fundamentales del libro, ¿no? ¿Por qué va esta mujer a una librería del centro de Madrid? ¿Por qué se encuentra un exalumno sin saberlo? Y lo que en el fondo yo quiero ahí jugar es, se acaba el mundo del papel, a partir de ahora empezamos al mundo de, pues eso, online o de internet. Bueno, yo creo que soy una persona de mi época, utilizo esto igual que lo puedes utilizar tú, ¿no? Y cualquier persona joven, y en el fondo me da lo mismo el medio. Yo creo que mientras un niño a sus padres o en el colegio, etcétera, diga o quiera que le cuenten un cuento, este mundo seguirá existiendo. Me da igual que el cuento se cuente en papel, como lo tienes ahí, o se cuente, pues eso, pues, en realidad virtual. En un ebook o cómo se cuente. Creo que el ser humano, en sus genes, tiene la necesidad de amar y ser amado. Y una manera de que nos amemos, de que seamos amigos, es contarnos cosas. Y vamos, y como te digo, ¿no? O sea, si los niños siguen fascinándose por los cuentos, la literatura nunca acabará. No sé si te ha gustado Qué eso. Bonito. Pero, pues una bonita frase para terminar. Espero Bien. que esta entrevista sirva de motivación a los lectores y del periodista digital para ser también lectores de la novela, y enhorabuena. Nada, yo muchas gracias por acordaros de mí, por hablar de mi libro, y yo qué sé, y que os guste y que os lo leéis, vamos, que se lo lea todo el mundo, y encantado. Muchas gracias.